Saludos y bienvenidos a otro video de Universidad Cristo. Este video titulado Dios levantó a Cristo de la tumba. Y la pregunta es, ¿cómo Dios levantó a Cristo de la tumba? Y quiero compartir contigo dos respuestas. La primera es a través de la tradición de fe y cómo se interpreta a cómo Dios levantó a Cristo de la tumba a través de la historia, donde vemos que Dios, milagrosamente, Dios se encarnó en la vida de Jesús para salvar al mundo de sus pecados. Y vemos cómo Jesús murió en la cruz y resucitó y ascendió a la diestra del Padre. Y así es como históricamente sucedió que Dios resucitó o levantó a Cristo de la tumba. Por ende, también se tiene la esperanza futura de que así como Dios levantó a Cristo de la tumba, así también la esperanza de que el ser humano será levantado también de la muerte, de la tumba, para vivir eternamente con Dios. Y esa es la primera respuesta, que así se interpreta los evangelios y todo el resto del Nuevo Testamento. Pero entonces te presento una segunda respuesta y viene a ser la espiritual. La primera, la respuesta tradicional. La segunda, la respuesta espiritual. Entonces, para esta respuesta espiritual quiero entonces modificar un poco también la pregunta. Y entonces sería, ¿cómo Dios levanta a Cristo de la tumba hoy, presente, ahora? Entonces, porque históricamente esta respuesta espiritual nos revela una realidad que siempre es y siempre ha sido. Y tenemos que entonces mirar a la historia y ver cómo esa realidad fue presente hace ya más de 2000 años, si fuéramos a llevarlo al contexto de Primera de Corintios 15, y ver entonces cómo esa realidad espiritual, cómo estaban ellos experimentando en su presente la levantación o la resurrección de Cristo de la tumba, y cómo entonces muertos estaban siendo resucitados en Cristo. Antes de Pablo, entonces, nos enseña la misma realidad, tanto en los discípulos y apóstoles, pero más significativamente aún en la vida histórica de Jesús, el ser humano como tú y como yo. ¿Cómo Jesús experimentó? ¿Cuál fue la experiencia de él? De cómo Dios levantó a Cristo dentro de él para que él fuese el primero de muchos de tener esa radical y trascendental experiencia espiritual dentro de sí. Entonces, necesitamos, para tener clara esta respuesta, mirar entonces estos términos espirituales para entenderlos en nuestra naturaleza y ver esta presente realidad en nuestro hoy, y ver cómo Dios levanta a Cristo de la tumba y de entre los muertos en nuestro presente. Entonces, quiero compartir contigo primero una definición, y es ¿qué Cristo representa? Y Cristo, entonces, espiritualmente hablando, es el Espíritu de Dios. ¿Qué es el Espíritu de Dios? Es como decir, es la fuerza motivadora dentro del ser humano hacia
todo lo justo, lo puro y lo verdadero, que representa la realidad que Dios es siempre presente. Es ese ánimo, aliento dentro del ser humano hacia toda acción que revela amor, comprensión, felicidad, gozo, estabilidad, seguridad, paz, justicia y rectitud. ¿Ves? Todo eso que representa a Dios como espíritu eterno que siempre presente es. Entonces el Hijo, el unigénito Hijo de Dios, Cristo, es esa misma esencia por ser el mismo espíritu. El Hijo de Dios es Cristo, espiritualmente hablando. Y aquí tengo unas notas y vuelvo y leo. Cristo, el Hijo de Dios, espíritu de verdad y justicia, crucificado por los pecados de la humanidad antes de resucitar de entre los muertos. Y aquí viene esto significativo, que para nosotros es vital de entender porque estamos leyendo literatura inspirada espiritualmente que está compartiendo unos principios de la vida natural para que sean entendidos y nos lleve a la madurez, al crecimiento, a la perfección, a la medida y a la estatura de Cristo. Entonces, por eso necesitamos entender con claridad la realidad de Cristo a través de la historia como espíritu presente o ley eterna de vida que siempre es. Entonces, por eso Cristo en esta historia era, como dice, había sido crucificado por los pecados de la humanidad. ¿En qué sentido? En el sentido de que en el contexto del primer siglo, la humanidad, incluyendo a Jesús, el ser humano como tú y como yo, basado a su tradición, ¿ves? Basado a sus ideas de su pueblo, de su exclusividad, de su ley, de sus mandamientos, de su Dios, de su templo, de sus rituales. Basado a todo eso, los habían condicionados a la percepción que ellos contenían de su exclusividad y su, ¿cómo decir? Lo significativo que ellos eran en el mundo. Por ende, naturalmente, habían desarrollado su naturaleza humana que vino a ser una naturaleza egoísta y por siempre estar basado en su entendimiento de su superioridad en el contexto en el que vivía y su exclusividad basado a sus leyes normativas y mandamientos que los santificaba y los separaba de las naciones, pues naturalmente su actitud, ¿ves? Su espíritu, su forma de pensar, su forma de actuar, los llevaba naturalmente a crucificar a Cristo. En el sentido espiritual de que si Cristo representa al espíritu de la vida eterna, al espíritu de toda justicia, de toda verdad, al espíritu de amor que siempre es presente, al espíritu de paz y de hermandad, ¿ves? A esa vida recta, perfecta, pura, que siempre es presente. ¿Por qué? Porque Dios es presente. Por ende, el ser humano, aquí vemos esta realidad, ciego, que representa a ignorante, representa al ser humano que entonces, por su naturaleza egoísta, ¿ves? Era muerto, y para él, tanto Dios
y el reino de Dios como esencia espiritual en su presente, al igual que Cristo como el unigénito Hijo de este espíritu de vida, ambos como realidad presente eran invisibles, eran desconocidas, eran ignorantes, y por eso aquí nos los enseña como que su estado era muertos. ¿Ves? Era el ser humano que a través de sus diarias actividades crucificaba a Cristo. Es simple. El ser humano que por su egoísta manera de vivir, por cómo había sido condicionado, en vez de mirar en el contexto histórico, en vez de mirar a los romanos como otros seres humanos igual y considerarlos, respetarlos, considerar como hermanos y todas estas cosas, basado en sus ideas y sus creencias, ¿ves? Los había condicionado a ser seres egocéntricos, y por eso dentro de sí mismo crucificaban a Cristo, refiriéndome a crucificaban a la acción justa en palabras sinceras, en honestidad con los romanos y por ende y con los samaritanos y con los gentiles, las naciones, resultando eso en cómo el ser humano, espiritualmente hablando, crucificaba al dador de la vida, a Cristo, al espíritu motivador dentro del ser humano hacia toda justa acción, toda buena acción, toda pura acción, en amor, en paz. Y a eso es lo que espiritualmente hablando vemos como eternamente es una realidad presente siempre en el contexto de todo ser humano que ha vivido a través de la historia. Pero aquí en esta literatura, ¿ves? Nos está enseñando esa realidad de una forma en la vida y la historia de Jesús. Y aquí entonces vemos cómo Jesús fue el ser humano tal como tú y como yo. Y estaba también tan condicionado a su tradición y sus creencias. Pero entonces aquí es donde vemos en la historia que Jesús fue el ser humano vivificado por Cristo. Y aquí es donde están esas dos respuestas que di, la gran diferencia entre esas dos respuestas. En la primera respuesta, basado a la tradición, se cree y se interpreta, ves, que Dios es, desde Génesis hasta Apocalipsis, se interpreta todas estas historias de estos 66 libros de la manera como un solo mensaje, de Génesis hasta Apocalipsis, de un solo Dios y la redención de la humanidad a través de Jesucristo. Y así se interpreta. Pero entonces está la segunda respuesta espiritual, a la cual enfatizo, y a través de este canal Universidad Cristo enfatizo la respuesta histórica espiritual. Y entonces es ver a Jesús no como un Dios que se encarnó y hizo todo lo que hizo. No, verlo como un ser humano como tú y como yo, que él también vivió esta experiencia y tuvo que ser el ser humano que murió a su egoísta manera de vivir. Inclusive, si miramos Mateo capítulo 4, versos del 1 al 11, nos revela esa realidad. Mirémoslo con lente espiritual.
Miremos ese diálogo de Jesús cuando nos dice el texto que fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado ¿por quién? Por Satanás y el diablo, refiriéndose cuando miramos espiritual a esta gran realidad de cómo Jesús fue el ser humano que experimentó dentro de sí la resurrección de Cristo. Nos lo dice desde que fue bautizado, y cuando vemos la paloma, símbolos, la voz del cielo, símbolos. Y por eso vemos que el Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado ¿por quién? Por su propia naturaleza egocéntrica, esa voz interna, esa voz usurpadora, esas voces que buscan justificar dentro de nosotros razones para hacer lo injusto. Razones para vivir por nuestro propio beneficio y gratificar nuestra egoísta manera de vivir, satisfaciéndonos por los placeres momentáneos, las riquezas del mundo y toda la vanagloria. Y aquí nos está enseñando cómo el ser humano, Jesús como tú y como yo, fue vivificado por Cristo, el Espíritu del Dios real que siempre es presente. Y por eso vemos que en el Espíritu vino a ser el ser humano sobrenatural, que vivió y demostró unas cualidades que entonces en ti y en mí las podemos también desarrollar para crecer a la medida y a la estatura de Cristo, del Espíritu de la perfección que siempre es presente dentro del ser humano cuando entonces es consciente, cuando entiende, ¿ves? Cuando ahora lo ve. Pasa de la invisibilidad, de que no veía, de que no entendía la presencia de la justicia, del amor, del bien. Y aquí es donde vemos históricamente la gracia o el favor o la naturaleza de que hay un tiempo en la vida del ser humano que no ve, que no entiende, que no percibe, que tiene su corazón cerrado, que no quiere escuchar, que tiene ya su forma de vivir, pero pasa algo en la vida, pasa un suceso que entonces le abre los oídos, le abre el corazón, le abre la mente para ahora poder escuchar, recibir y entender. Y eso es lo que históricamente Jesús, el ser humano, experimentó. Fue el ser humano, como tengo aquí en las notas. Jesús representa a todo ser humano, el hombre vivificado por Cristo. Y aquí entonces vemos esa realidad de que si volvemos a leer el texto en 1 Corintios 15, entonces nos puede ir clarificando espiritualmente esta realidad. Y vuelvo a leer, pues si no hay resurrección de los muertos, ¿ves? ¿Quiénes eran los muertos? En el primer contexto, tanto Jesús era el primer muerto. ¿Por qué? Porque muerto se está refiriendo a que es inconsciente o no está viviendo por el Espíritu de la vida perfecta, lo que se llama la vida eterna, porque la realidad de Dios es una presencia que siempre es. Si miramos como tal realidad, cuando el amor ha dejado de ser, cuando la paz nunca ha existido,
cuando la verdad, la justicia y toda cualidad perfecta, pura, que le asignamos y le atribuimos a Dios, cuando esa realidad nunca ha existido. No existe solamente en aquellos que no lo ven, en aquellos que no lo perciben, que no lo entienden. Pero es una presencia que siempre es. Por eso se nos llama a vivir por la vida eterna. La vida eterna representa a no después de la muerte, cuando uno se muera, que me voy para algún lado y voy a comenzar a vivir en las mansiones celestiales y todo eso. Eso es la esperanza de una tradición. La vida eterna históricamente se refiere a vivir por lo verdadero, por lo justo, por lo bueno, por lo moral, por lo ético, por la ley que siempre es presente. Y entonces vemos que Jesús fue ese ser humano que se levantó de la tumba. Esto es lenguaje simbólico, lenguaje figurativo. Fue el ser humano que ahora lo veo, ahora lo entiendo, ¿ves? Y por eso viene ese cambio de que antes yo era el tipo más egoísta que hay y ahora voy en ese proceso a ser sincero, justo, verdadero, leal, fiel, puro, perfecto. Porque ahora entiendo, veo, se me reveló. Lo que era invisible ahora es visible, ¿ves? El espíritu por el cual vivir, Cristo. Y es la motivación en toda acción 24/7. Y eso fue la realidad de entonces como experiencia en Jesús. Y por eso vemos que Él fue el primero en el contexto histórico, ¿ves? En el primero del contexto de los judeo-hebreos, porque estas historias entonces están basadas en el contexto de ellos. Pero históricamente, ¿ves? Cuando vemos, como he mencionado, históricamente por miles de años en el Oriente, esa realidad, por Dios ser una realidad que siempre es presente, a través de esta literatura están compartiendo esa misma realidad. A través del canto del Señor, el Bhagavad Gita comparte esa misma realidad. Cómo el Espíritu de Dios estaba muerto en los hombres y cómo cuando resucita dentro de los hombres son transformados y viven en una forma diferente. La nueva vida comienza. Entonces, por eso continuando el texto, pues si no hay resurrección de los muertos, ¿ves? Es como decir, la evidencia de que hay seres humanos que han sido transformados naturalmente es porque el Espíritu, Cristo, como nos dice el texto, pues si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado, ¿ves? Cristo, como es el Espíritu que estaba muerto en los hombres, al resucitar por el poder de Dios. Esto es lenguaje figurativo, simbólico, espiritual, pero enriquecedor cuando vamos entendiendo cómo decir, hey, había un tiempo que tú no entendías y percibías ciertas realidades dentro de ti que tú eras capaz, pero algo sucedió, lo que llamamos ese abrir y cerrar de ojo, que te motivó a un nuevo entendimiento, a una nueva percepción, a mirar y a ver la unión de todo lo que es y todos quienes somos uno. Y en tal conciencia vivir en tal espíritu, en tal motivación. Y ahora nace un sentir que antes no había, de comprensión, de hermandad, de respeto, de sinceridad a quienes, a todos. Porque ves
ves a Dios en todos, en Cristo. Y así vemos como evidencia que Cristo, este espíritu que estaba muerto en el contexto del primer siglo, por eso los seres humanos eran hipócritas, impuros, injustos, mataban, robaban, vivían religiosamente y todo lo que vemos a través de los evangelios. Y por ende, vemos inclusive en esta forma de parábola, de una historia significativa, cómo Cristo fue crucificado, refiriéndose. No lo tomemos en el sentido literal como la tradición de fe lo tienen, que hoy en día todavía lo tienen guindando en una cruz, porque literalmente ahí está. Si no veamos el espíritu de la enseñanza, de cómo el ser humano ha crucificado dentro de sí, en el Gólgota, en su mente, las acciones puras, verdaderas, sinceras, que pueden ser en el momento, pero por la condición del ser humano no las vive. Y ahí es que crucifica al Hijo de Dios, espiritualmente hablando. Entonces, pues así vemos que, y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil y la fe de ustedes también es inútil. Y nosotros los apóstoles estaríamos todos mintiendo acerca de Dios, porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba. Así que eso no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos. ¿Ves? La evidencia es el cambio, la metamorfosis de la vida de los seres humanos está revelando la resurrección de Cristo, del Espíritu vivificado dentro de los hombres, así como en Jesús. Y Jesús fue ese Salvador, ese ejemplo a seguir. Y ahí vemos los resultados de los muertos a través de la historia en su presente, por el mismo Espíritu que siempre es el Espíritu de Dios en Cristo. Como en nuestro hoy somos también levantados de esa ignorancia, de que en nuestro presente yo tengo la capacidad de ser justo, puro y perfecto, revelando la realidad de que entiendo, de que vivo y soy uno con el Espíritu de esta vida o esta ley real que es ahora mismo presente, y que yo en unión con tal realidad soy la acción justa, pura, sincera, buena. Y eso demuestra mi resurrección de la tumba, de mi ignorancia. Y así entonces en Cristo, en este espíritu vivo. Y por eso entonces, para terminar lo que dice, y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. Y aquí vemos cómo históricamente la realidad que ellos vivieron fue de tal experiencia de ver dentro de sí, de entender y comprender las formas de vivir bien. Y la responsabilidad de entonces dominarse a sí mismo
para crecer en el espíritu, ¿ves? En el ánimo y motivación, en todo entendimiento necesario que clarifique y me empodere, ¿ves? De más ánimo, de más motivación para dominar los deseos que antes me dominaban y que antes dominaban a uno. Y por eso vemos las enseñanzas espirituales, como Gálatas capítulo 5, versos del 19 en adelante. ¿Ves? Vemos las dos tendencias. Antes vivían, o los que vivían por la naturaleza egoísta, la naturaleza carnal, el viejo hombre. ¿Ves? Ahora vivan por el Espíritu, por Cristo. ¿Ves? Y ahí vemos esta realidad presente. También presente vemos como hoy Cristo sigue siendo crucificado. La realidad de que hoy, a través de todo el día, préstale atención cómo la gente vive. No para juzgar, sino para reconocer y entender estos principios espirituales y ver cómo las acciones de las mismas personas, por su motivo y condición, causan sus resultados o su juicio. Y así podemos ver espiritualmente la presencia de lo que siempre es y ver cómo Dios levanta a Cristo de la tumba hoy en las personas que vemos que cambian su forma egocéntrica, superficial, hipócrita, porque reconocen dentro de sí. Y ahí vemos cómo pasaron de tumbas a seres vivificados en Cristo. Y aquí vemos esta realidad. Tú tomas la decisión si deseas vivir por la tradición y la fe y la esperanza y todo eso. Hágase tu voluntad. Pero compartimos una presencia y realidad para que sea vivida, para que sea la experiencia de uno y uno viva en la realización, en la conciencia de unión, en el estado de lo celestial, en el empoderamiento de Dios y su reino dentro de uno. Porque antes eran realidades que para uno eran invisibles, pero ahora esta presencia se ha revelado y en ella se vive 24/7. Namaste, shalom y bendiciones, y nos vemos en el próximo video de Universidad Cristo.